es química farmacéutica bióloga y doctora en toxicología. Ella se desempeña actualmente como interfaz ciencia política en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Antes de comenzar con las charlas, quisiera solicitarles, por favor, que mantengan desactivados sus micrófonos para poder tener una mejor comunicación. Y al finalizar la participación de nuestros panelistas, vamos a tener tiempo para hacer preguntas, una sesión de preguntas y respuestas, por lo que los invitamos a utilizar el chat para poner sus preguntas, dudas, comentarios, o bien, si ustedes gustan participar activamente abriendo su micrófono, que nos lo indiquen ahí mismo para poderles dar la palabra más adelante. Ahora sí, sin más, los dejo entonces con nuestra primera ponente, que es la doctora Beatriz Sánchez Monroy. Adelante, te escuchamos, Betty. Muchas gracias, Katy, por la presentación. Y buenos días a todas las personas que nos acompañan en el foro. Específicamente, mi ponencia va dirigida a las experiencias de la primera generación de estancias de interfaz ciencia política en el gobierno de la Ciudad de México. Vamos a abordar 5 puntos principales. Primeramente, recordar las dependencias receptoras de los participantes de las estancias, después las contribuciones del equipo, los desafíos a los que nos hemos enfrentado en el ejercicio de esta actividad y algunas recomendaciones para dar a conocer la importancia de las estancias de interfaz a los actores involucrados. Y finalmente, me gustaría hacer un resumen de actividades del equipo de interfaz durante la pandemia por COVID-19. Las dependencias receptoras de los participantes son la Secretaría de Salud, la Secretaría del Medio Ambiente, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el Sistema de Transporte Colectivo Metro, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. De las contribuciones más importantes y que hemos logrado de manera común todos los asesores científicos es justo el asesoramiento y acompañamiento en proyectos del Gobierno de la Ciudad de México. Aquí resaltamos algunos ejemplos: la planta de biodiesel de la central de abastos, la evaluación de las tecnologías para el manejo de residuos sólidos y el proyecto de saneamiento de la laguna de Tlahuajico, así como el programa de universidades resilientes de la red ECOS. Otra de las actividades muy importantes para la interfaz ha sido la preparación de fichas técnicas, notas y tarjetas informativas e informes de vigilancia tecnológica de temas de interés en las dependencias, así como la revisión y retroalimentación de informes parciales y finales de proyectos que en este momento están en curso en dichas dependencias. Y la actividad fundamental que también realiza la interfaz son las actividades de vinculación entre las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y las universidades, tanto públicas como privadas, así como centros de investigación. Y a manera de difusión de esta información científica para la toma de decisiones, hemos incursionado en la redacción de líneas discursivas, comunicados de prensa, informes técnicos, reportes, infografías y revisión de otros materiales de difusión. Aquí en esta transparencia se pueden observar 2 ejemplos muy concretos de las contribuciones de los elementos de la interfaz. Una participación directa en la elaboración de los lineamientos emergentes para bolsas compostables desde la Secretaría del Medio Ambiente, y desde el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, un estudio del estado del arte y normas de regulación para la posible implementación del reuso potable de agua, ahí a cargo de la doctora Adriana Espino. Tenemos un caso de vinculación efectiva donde ha participado la interfaz ciencia política en un programa justamente de vinculación entre el sector académico, universidades públicas y privadas, a través del programa de universidades resilientes. Este programa nació en la Dirección General de Resiliencia de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y inicialmente empezó operando de manera independiente, pero una vez que se pusieron en marcha tanto la operación de la red ECOS, este programa pasa a ser parte del convenio marco de esta red ECOS, y entonces se favorece su vinculación con más instituciones académicas, y aquí ha sido fundamental
Digo, esto sirvió un poco que hayas interactuado con Caro, porque... Aquí es muy importante la participación de la interfaz en estas estrategias de vinculación con las dos secretarías involucradas, que es Gestión Integral de Riesgos y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Por otro lado, podemos observar una ficha informativa que el doctor Said ha compartido en SEDECO para informar sobre la ignición por fallas de cableado eléctrico. Aquí ha sido muy importante también construir el ecosistema de colaboración construido por las estancias de interfaz. En esta imagen, justo, podemos observar los 6 elementos de las estancias de interfaz conectados con las dependencias a donde realizan sus actividades, y estas 6 dependencias mantienen comunicación directa con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y a su vez esta Secretaría mantiene una relación directa con la Red Internacional de Asesoramiento Científico a través de la doctora Alma Cristal, quien es coordinadora de este programa. Por la parte derecha de este diagrama, donde se representan las interacciones del ecosistema de interfaz, podemos ver las instituciones con las que se ha establecido vinculación, por ejemplo, con la UNAM, a través del Instituto de Geografía, el Instituto de Matemáticas, la Facultad de Química, en el Instituto Politécnico Nacional, algunos ejemplos como el CIEMAT, el CINVESTAB, y también podemos destacar aquí algunas universidades privadas como el Claustro de Sor Juana, la Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. No todo ha sido construir, también hemos tenido desafíos en el ejercicio de la interfaz ciencia política. Una de las cosas que es importante destacar es que es necesario facilitar la inmersión de las estancias de interfaz en el quehacer cotidiano de la dependencia, de tal manera que los formuladores de políticas públicas exploten los recursos que estas estancias les presentan, para llevar a cabo una gestión oportuna de evidencia para la toma de decisiones. Y esto no solo es sugerencia del equipo a nivel local, también aquí podemos ver la sugerencia en marcos internacionales, donde la Junta de Asesoramiento Científico de las Naciones Unidas cita: la ciencia es un bien público y merece que los encargados de adoptar decisiones en todos los niveles la valoren más, la empleen en más ámbitos y la usen con más eficacia. En este esquema podemos resumir los desafíos a los que nos hemos enfrentado. Y uno de ellos, y creo yo muy importante, es que se deben de comprender los objetivos y actividades del programa de manera cabal para que pues el avance de los investigadores de la interfaz sea significativo. Por otro lado, la integración de estos asesores a las actividades de la dependencia, y a su vez el asesor científico requiere conocer la organización de la dependencia, porque dentro de estas dependencias hay toda una dinámica administrativa que, al llegar el asesor científico a un ecosistema nuevo con una dinámica distinta a la que se trabaja o a la que tiene muy bien trabajado en la academia, pues se requiere aprender procedimientos administrativos y documentarse sobre la legislación, sobre el marco normativo de la misma dependencia. Por otro lado, la infraestructura insuficiente pues ha sido todo un reto, porque al inicio, al no tener considerada esta figura en las dependencias, pues no se contaba con equipo de cómputo. También pues es necesario tener un lugar donde realizar las actividades y por supuesto una conexión sostenible a Internet para poder acceder a bases de datos, a sistemas de información científica, a revistas indexadas, revistas que nos proporcionen la evidencia científica. Asimismo, es necesario generar conciencia sobre la importancia de las estancias de interfaz, no solo entre funcionarios públicos, sino también en la comunidad académica, para fortalecer la comunicación entre la comunidad científica y los funcionarios.
Algunas de las recomendaciones que podemos emitir es organizar mesas de trabajo, simposios, seminarios, talleres, proyectos y ponencias entre funcionarios públicos y sector académico. Y no menos importante, y debemos recordar que en todas las políticas públicas que se implementen deben de participar los actores de la sociedad civil. Esto ayudará a establecer la importancia del asesoramiento científico. Otra de las cosas muy importantes y que facilitaría el trabajo de los investigadores de la interfaz es construir sistemas de gestión de la evidencia científica para la toma de decisiones. Actualmente, su servidora se encuentra participando en un proyecto que es el Sistema de Indicadores e Índices de Resiliencia de la Ciudad de México. Específicamente, ¿cuál ha sido la participación de la interfaz aquí? Pues iniciamos con un análisis de atribuciones de 3 documentos normativos: la Ley de Gestión Integral de Riesgos, la Constitución Política de la Ciudad de México y la Estrategia de Resiliencia igual de la Ciudad de México. Este último es un documento de observancia obligatoria para los funcionarios públicos. ¿Y con qué objetivo hicimos este trabajo? Pues para proporcionar un punto de partida a los investigadores que se encuentran trabajando en esta propuesta, y ese punto de partida deberían ser las prioridades que se tienen como gobierno para enfocar el diseño de estos indicadores de resiliencia. Y pues llegamos al punto en que los sistemas estratégicos y servicios vitales son prioridades para establecer estos indicadores. ¿En qué rubros? Agua potable, alcantarillado, comunicaciones, desarrollo urbano, energéticos, electricidad, salud, seguridad ciudadana, transporte, espacios públicos, hospitales y escuelas. Y aquí es muy importante considerar que el papel de la interfaz será fundamental para realizar estas conexiones, vinculaciones académicas en todos estos rubros, puesto que de alguna forma los 6 elementos de este programa están trabajando en ellos. Específicamente, ahora que me encuentro realizando, pues es la vinculación académica y el análisis de actores e instituciones que se ven involucradas en el proyecto para robustecerlo y de tal manera que quede un sistema que sirva para la toma de decisiones, que sirva para informar a la jefatura de gobierno, al grupo de asesores científicos o asesores administrativos también, y a personas tomadoras de decisiones como secretarios, subsecretarios, y por supuesto este sistema será de gran importancia para el Consejo de Resiliencia y los directores generales. Hasta el momento, ¿qué instituciones están participando en el proyecto? Pues el Centro Geo, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Tecnológico de Monterrey. De las instituciones más importantes que están trabajando en el proyecto es la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, la CETEI, aunque pues ya hemos dilucidado que es de suma importancia sumar otras secretarías como CEDESA, SACMEX, CEDEMA, CEDUB, incluso esta última para el tema de resiliencia urbana. Por último, me gustaría dar un resumen de las actividades donde el equipo ha participado durante la pandemia. Pues hemos hecho mucha actividad vía remota y pues van actividades desde la coordinación en la revisión de datos que alimentan la plataforma por COVID-19. Y por supuesto, en este momento es muy importante esta vinculación entre centros públicos de investigación y otras entidades gubernamentales para todas esas iniciativas que están en curso para atender el tema COVID-19. Y también se ha participado en realizar reportes diarios con estadísticas globales, nacionales y locales de las personas confirmadas con COVID-19, así como la investigación de recomendaciones que hacen los gobiernos de guías internacionales, protocolos que puedan servir como insumo para implementar ciertas acciones en el gobierno local. Desde la Secretaría del Medio Ambiente ha sido muy importante la recopilación para realizar material gráfico, material de difusión respecto a la separación de residuos sólidos de personas con COVID-19.
Desde el sistema de aguas es muy importante esta búsqueda de información y la síntesis de la misma sobre la presencia de COVID-19 en aguas residuales y las implicaciones para los operadores de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Y desde la Secretaría de Desarrollo Económico, la elaboración de documentación informativa sobre estrategias de atención a los estragos económicos. Sin duda un tema muy importante que pues viene y se está generando a raíz de esta pandemia. Por otro lado, no menos importante, recordemos que uno de los sistemas que participan más en la transmisión del virus, pues son los sistemas donde se congregan más personas, que es el sistema de transporte. Ahí ha sido muy importante investigar las mejores prácticas internacionales de prevención y atención ante la transmisión de dicho virus. Finalmente, me gustaría compartirles unas conclusiones sobre el tema, pues las estancias de interfaz permiten la aportación de la evidencia de manera sistemática, estructurada e interpretada de manera oportuna y no solo circunstancial, pues los asesores científicos, al encontrarse en la dependencia de tiempo completo, esto permite realizar un seguimiento muy puntual de todas las iniciativas. El papel de la interfaz también es muy importante en las acciones de vinculación gubernamental con el sector académico y actores de la sociedad civil, ya que fortalece los planes de coordinación interinstitucional. Se requiere trabajar aún más en la sensibilización de los funcionarios en las dependencias públicas anfitrionas, y esto pues para conllevar a resolver problemáticas sociales a través de la evidencia científica. Y de manera autocrítica es necesario fortalecer el ecosistema de la interfaz ciencia política a través de instituciones internacionales. Y por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención y cedo la palabra a la doctora Mónica Jiménez, quien les va a presentar su experiencia desde la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias, Betty. En lo que la doctora Mónica Jiménez se conecta y nos va preparando su presentación, quiero nada más volverles a pedir a las personas que se integraron después a la sesión si me ayudan a apagar sus micrófonos, a mantenerlos desactivados, y si por favor me pueden ayudar a quizá también desactivar su video, porque estamos teniendo una serie de problemas técnicos en la plataforma, entonces para para poder permitir el acceso a otras personas y que no haya conflictos de entrada y demás. Les quiero nada más recordar que las presentaciones se van a compartir a los correos que nos indicaron en sus registros, y así como también se les va a hacer llegar una encuesta para recibir sus comentarios, preguntas y sugerencias de este webinar. Les reitero también la invitación a participar haciendo preguntas y comentarios en el chat para retomarlos más adelante. Sin más, muchas gracias, Moni, te damos la palabra. Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, pues efectivamente ya hicieron una breve presentación de mi persona. Yo soy Mónica Jiménez y me encuentro realizando justamente esta estancia de interfaz Ciencia Política en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Bueno, particularmente yo les voy a platicar un poco sobre mi experiencia, todo lo que he vivido, desde que inició esta estancia. Y sí me gustaría ser muy enfática en algo. Todo lo que voy a platicarles justamente es a título personal. En ningún momento representa la visión que tienen las instituciones que yo mencioné durante la charla. Así que seguramente ellos van a tener su versión de la historia y que puede o no coincidir con lo que yo les platique, pero les voy a contar, por supuesto, desde mi perspectiva, ¿no? Un poco voy a hablarles sobre el antes, sobre el antes del inicio de esta estancia de interfaz, algunas de las cosas que han ocurrido en el trayecto de esta estancia, así como, bueno, con la llegada de la pandemia de COVID-19, cómo ha venido a reconfigurar también esta estancia de interfaz, y finalmente platicarles algunas de las actividades actuales y futuras que se planean estar haciendo durante mi participación.
Primero quisiera platicarles un poco sobre el antes, y no me voy a ir muy atrás. Y vaya, el antes no es muy difícil imaginarlo, la verdad. Mi trabajo estaba totalmente encaminado hacia la investigación científica, y como muchos, por supuesto, por mucho tiempo pensé que pues para desempeñarme profesionalmente había solamente un camino, que era el de continuar en la investigación o en la academia. Pero más o menos a final del posgrado entré a un curso taller en el que fue impartido por nuestra querida doctora Alma Cristal Hernández Mondragón, y en el que por primera vez escuché sobre el concepto de interfaz ciencia-política, y fue un concepto que me resultó bastante afín, y todo lo que ahí se discutió me hizo, la verdad es que mucho clic sobre lo que yo tenía pensado que quería desempeñar. La verdad es que el curso fue bastante ameno y fue muy grato reconocer todas las múltiples opciones que tenemos como científicos y como investigadores para desempeñarnos profesionalmente. Y aún así, después de esa charla, tengo que confesarles que aún seguía pensando en la opción A. En realidad no creí que pudiera desempeñar otra cosa, sobre todo porque no sabía que había una manera formal en la que pudiera desempeñar tal labor, hasta que me topé justamente unos meses después de terminar el doctorado con esta convocatoria, que era justamente la convocatoria para la realización de estancias de interfaz ciencia política en la Ciudad de México. Así que, bueno, pues lo que hice, y como decía mi antigua asesora, pues para ganar la lotería, pues hay que comprar boleto. Apliqué a la convocatoria y para fortuna mía resulté seleccionada. Y bueno, tras un excelente curso de preparación impartido por grandes profesionales a los que admiro mucho y nos dieron un buen acompañamiento durante todo ese curso, bueno, pues llegué yo finalmente a mi dependencia, a la que había sido asignada, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Y después de todos esos ánimos y de sentirme tan preparada para desempeñar esa labor, pues obviamente llegué con una expectativa más o menos de esta manera, ¿no? Totalmente profesional, decidida a desempeñar mi labor encomendada. Y bueno, pero lo cierto es de que ya en el momento en el que ya estuve inmersa en la Secretaría, la realidad me pintó más o menos así. Y sí, fue un poco chusco, porque llegué a sentirme de esa manera, sobre todo porque estaba rodeada de muchas personas que tenían experiencia en la administración pública y a las que bien a bien no lograba transmitirles con efectividad mi objetivo y cuál era el motivo de mi aparición por ahí. En realidad no se entendía muy bien qué hacía, cuál sería mi función y cómo sería el papel que habría que desempeñar en ese lugar. Y dada mi inexperiencia en las disciplinas sanitarias, porque no soy médico ni enfermera, pues finalmente fue evidente que venía a aprender, y de hecho fui bautizada como la pasante de SECTEI, ¿no? Nadie me identificaba de otra manera más que así, y así comencé a realizar básicamente las actividades que desempeñaba, pues eran actividades operativas. Sí hacía algunas acciones de vinculación, por ejemplo, con grupos de investigación, pero básicamente era dándole seguimientos a proyectos que ya estaban establecidos en la dependencia. Y bueno, casi ya a principios de año logré solamente observar algunas necesidades y comenzar apenas con alguna vinculación con investigadores. Sin embargo, no cumplía, creo, en cierto modo con lo que yo pensaba desempeñar y con toda esa expectativa que yo llegué al inicio de la estancia. Pero a inicios de año, obviamente, llega el COVID-19, llega esta pandemia y llega esta enfermedad que es totalmente nueva y bueno, cuya llegada a nuestro país sabíamos que era solamente cuestión de tiempo. La evidencia científica, al ser algo novedoso, comenzaba a incrementarse considerablemente y la verdad es que comencé a seguirle muy de cerca. Y
Y ahí fue donde practiqué, por ejemplo, el hacer las fichas informativas que habíamos planeado en nuestros cursos de preparación, pero toda esta información que yo tenía y las fichas que preparaba no llevaban un destinatario en particular. En realidad era solamente pues como un ejercicio, pero no era muy tomada en cuenta por estas actividades, vaya. Hasta que la verdad un día, sin planearlo, una mañana que no me imaginaba, de repente me vi sentada entre grupos de expertos y tomadores de decisiones de alto nivel. Y vaya, qué más alto nivel que, como pueden ustedes observar en esta fotografía, pues tenemos a la secretaria de Salud de la Ciudad de México y a la doctora Claudia Sheinbaum, que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Creo que en esta reunión por primera vez pude percibir la dificultad que existe detrás de la toma de decisiones, sobre todo cuando nos enfrentamos en temas tan novedosos como es la pandemia de COVID-19 y en estas crisis en donde existen grandes incertidumbres, tanto para la comunidad científica como para los tomadores de decisiones. Y sobre todo lo difícil que resulta realizar esta labor cuando no existen mecanismos robustos que puedan, en donde se puede interactuar con todos los involucrados justamente en esta interfaz ciencia política y darle solución a problemas como este. Creo que a partir de ahí todo el mundo se sorprendió y comenzó un mayor involucramiento, sobre todo en otros proyectos ya más relacionados en la atención en COVID-19. Estuve ya participando más en actividades enfocadas en la estrategia para la atención en la población. Por ejemplo, ahora sí ya elaboraba un mayor número de fichas informativas y estuve colaborando en el apoyo del desarrollo de algunos algoritmos, por ejemplo, para la atención de la población de adultos mayores y a través de medios digitales. También estuve participando en actividades para la capacitación del personal de salud con temas enfocados en la estrategia para el cuidado de adultos mayores en asilos, obviamente, y bueno, el uso de equipo de protección personal y sobre todo preparar material para las medidas de aislamiento domiciliario, tanto que se le iban a dar a la población como para todo este personal de salud. Ahora, aquí yo creo que me gustaría enfatizar algo, y es que sin duda la pandemia de COVID-19 yo creo que vino a sacar lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Y demostró el gran interés de la comunidad científica y sobre todo la voluntad de unirse y apoyar en la resolución de problemas como es esta crisis por la enfermedad de COVID-19. Sin embargo, como se imaginarán, yo me di cuenta que la voluntad efectivamente no basta. Y creo que esto ha dejado ver la enorme necesidad que se tiene de profesionales justamente que puedan construir estos puentes entre los diversos actores, principalmente los tomadores de decisiones y la comunidad científica, para ir caminando en una relación efectiva que permita justamente la resolución de estos problemas. Ahora, obviamente que el conocimiento que adquirí durante los primeros meses que estuve en la Secretaría de Salud y con el background que ya tenía como miembro de la comunidad científica, me hizo fácil desempeñar ciertas actividades que fueron básicamente como intermediario. Entre las que puedo mencionar, pues obviamente, y que realizo, son la identificación de oportunidades de trabajo con los investigadores, la vinculación entre los tomadores de decisiones y los grupos de investigación, la coordinación de reuniones y actividades entre los investigadores y los grupos de trabajo ya propiamente dentro de la Secretaría. Ello me ha permitido que las actividades que después de ahí estuve participando estuvieran encaminadas, por ejemplo, al fortalecimiento de las capacidades instaladas de la atención hospitalaria, sobre todo realizando la vinculación con grupos de académicos, por ejemplo, para la reparación de ventiladores. Estuve apoyando en algunas actividades relacionadas con la contratación de personal médico y de enfermería a través de una convocatoria lanzada por la Secretaría de Salud y en conjunto con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Y bueno, asimismo, también estuve participando en actividades relacionadas con la generación de información para la toma de decisiones. Aquí, sobre todo, a partir de mesas de trabajo que estuvieron coordinadas por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación,
en las que básicamente se tenían dos objetivos principales. Lo primero era generar una plataforma con información de casos de COVID-19 en infraestructura hospitalaria y proporcionar, por ejemplo, un análisis de información para la toma de decisiones. Estos son un ejemplo de los dos productos que resultaron de esta colaboración y que por una parte son algunos reportes que todavía continúan haciendo los grupos de investigadores sobre el modelado estadístico para la toma de decisiones sobre COVID-19 y sobre todo también la plataforma que seguramente algunos de ustedes ya conocen, que es la plataforma sobre datos abiertos en salud, sobre todo COVID-19 y alguna parte de la infraestructura hospitalaria. Actualmente me encuentro apoyando las actividades de trabajo entre la Secretaría de Salud y el Centro de Investigación de Ciencias de la Información Geoespacial y el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente estas actividades van más enfocadas en el fortalecimiento de los sistemas de información de salud de la Secretaría. Esto, obviamente, pues me ha permitido participar también en otras actividades que van más enfocadas en el fortalecimiento justamente de estas actividades de investigación en la institución, haciendo actividades de revisión, acompañamiento y participación justamente en la elaboración de proyectos de investigación que ya van enfocados en el desarrollo de programas ya propiamente de la Secretaría de Salud y sobre todo también para la atención de COVID-19, ¿no? Como se podrán dar cuenta, pues las actividades de la estancia de interfaz ciencia política, la verdad es que aún no concluyen. Vamos un poquito más de la mitad. Y creo que desde mi perspectiva, en este ejercicio y lo que vino a traer el COVID-19 consigo, pues está dejando ver las ventajas que puede tener el contar con profesionales justamente desempeñándose en la interfaz ciencia política y estas ventajas que pueden ser no solamente para la dependencia en la que nos encontramos inmersos, sino también para todos los miembros de la comunidad científica, el poder interactuar con nosotros, construcción de canales que no sean canales momentáneos, sino que puedan ser canales permanentes entre los diversos actores que participan en la interfaz ciencia política. Creo que esto es bastante importante y que ha dejado ver la importancia de profesionales que se formen dentro de estas disciplinas. Y bueno, pues sin más preámbulo, les agradezco mucho que nos hayan seguido a través de todas las sesiones del webinar. Por mi parte, esta es una experiencia personal y les vuelvo a repetir, en ningún momento representa la visión que tienen cada una de las instituciones y seguramente tampoco ninguno de los investigadores con los que he convivido hasta el momento. Sin más, pues bueno, muchísimas gracias y quedo pendiente de cualquier comentario. Muchísimas gracias, doctora Mónica. Lo hemos comentado antes y la verdad es que tu experiencia nos ha resultado sumamente interesante y reveladora sobre estas implicaciones de los retos a los que nos estamos enfrentando en las estancias de interfaz ciencia política, sobre todo en esta situación de crisis sanitaria mundial que estamos todos viviendo. Y bueno, antes de comenzar con las preguntas que nos han estado haciendo, quisiera participarles a todos los que nos acompañan que además de la presencia de las doctoras Beatriz y Mónica, que son nuestras panelistas del momento, también están presentes en nuestra sala los demás miembros de la primera generación de las estancias de interfaz ciencia política de la Ciudad de México, que es la doctora Aline Villarreal, que es la interfaz de la Secretaría de Medio Ambiente, el doctor Vicente Morales, que es la interfaz de la Secretaría de Desarrollo Económico, el doctor Daniel Jiménez, que es la interfaz del Sistema de Transporte Colectivo Metro, una servidora de ustedes, que es Adriana Espino, que estoy en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y además tenemos la presencia de la doctora Alma Cristal Hernández,
quien no solo ha fungido como nuestro enlace con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, sino que además ha fungido como nuestro coach, nuestra cómplice y nuestra porrista en esta travesía del asesoramiento científico. Y pues estamos todos a la orden para cualquier duda, comentario o para ampliar cualquier discusión que tengan al respecto sobre esta experiencia de las estancias de interfaz ciencia política de la Ciudad de México. Entonces, vamos a empezar con, hay un par de preguntas que yo creo que cualquiera de las dos, Betty, Moni, podrían responder, entonces lo dejo a consideración de ustedes. La primera pregunta es de Angélica Aspeitia Cuellar. ¿Cuál sería la característica específica que distingue las estancias de interfaz ciencia política de otros asesores con los que cuentan las instituciones y de los servidores públicos que trabajan en ellas? Sí, ¿puedo intervenir? Claro, Betty, por favor. Sí, justo, pues, una de las características distintivas, pues, es que particularmente para esta generación, pues, los asesores tenemos una formación científica y tecnológica, que eso da un panorama de capacidades un poquito más amplio. En mi experiencia y también, pues, lo que los compañeros puedan compartir es que los asesores que se encuentran ya ahí instalados en las secretarías, pues son tienen otras formaciones. Por ejemplo, hay abogados, que por supuesto ellos también tienen una función muy, muy importante como asesores, pero hace falta el contrapeso de la parte científica. Y bueno, administrativamente, pues las estancias de interfaz son eso, son un esquema de estancia, no formamos parte de la estructura orgánica de las secretarías, esa sería una diferencia administrativa, pero la más sobresaliente pues sería esta, las capacidades científicas y tecnológicas de formación que nosotros tenemos, además de la formación que tuvimos antes de ingresar a estas estancias, la formación como asesores. Bueno, además me gustaría añadir algo. Yo creo que también es muy importante, a diferencia de las estructuras que ya hay, por ejemplo, establecidas y que se vieron en las primeras sesiones de webinar también, es que nosotros estamos de tiempo completo en las dependencias y los conocemos de cerca, nos desempeñamos ahí y bueno, hemos, yo creo que creado esos lazos de confianza que hacen que nuestras intervenciones no solamente sean esporádicas, ¿no? Que no solamente se nos consulte cuando se tiene alguna duda o cuando se tiene alguna crisis, sino que ya somos algo permanente, que estamos ahí y sobre todo, pues, estas estancias de interfaz están formando nos están formando como profesionales para desempeñarnos en tal labor, ¿no? Y vaya, añadiendo a lo que dice la doctora Beatriz, tenemos un curso de preparación que otros grupos de asesores o otras instancias pues no lo llevan. Entonces creo que esa es una de las principales ventajas que tenemos dentro de esta estancia de interfaz. Muchas gracias. Y precisamente con respecto a este tema que ustedes comentaban, María Cristina Pérez y Sosa menciona, en la primera sesión la doctora Alma hablaba que para integrarse a la interfaz ciencia política era necesario desarrollar ciertas capacidades y lo que nos pregunta es, a través de su experiencia como primera generación, ¿cuáles creen que son estas capacidades y habilidades más importantes para lograr exitosamente esta articulación? Yo diría que la capacidad de tener este cerebro plástico, ¿no? De no solamente tener nuestra mente enfocada en la investigación, sino de poder rápidamente cambiar el chip y de poder entender otro tipo de lenguajes, como es el lenguaje de la administración pública, y de poderlo hacer de una manera un tanto, yo creo que rápida y efectiva. Esa es una de las habilidades que yo creo que es determinante para poderse desempeñar en la industria. Más que pues bueno, tienen que saber que durante esta estancia, pues es una estancia de aprendizaje.
en la que justamente hemos tenido que adaptarnos a una realidad completamente diferente de la que veníamos, con una dinámica de trabajo totalmente distinta y hacer actividades que jamás nos imaginamos que íbamos a hacer. Entonces hay que tener bastante plasticidad y esa capacidad de adaptación para estos cambios, ¿no? Creo que eso es importante y seguramente los compañeros les podrán compartir sus experiencias. Seguro que sí. A mí me gustaría añadir algo más al comentario de la doctora Jiménez. Pues creo que justo es muy importante estas habilidades, son muy importantes estas habilidades de síntesis y traducción de la evidencia científica hacia un lenguaje que pueda ser entendible, como las fichas que les mostrábamos en la ponencia, o sea, algo de fácil lectura, pero con un fundamento científico muy preciso. Y por otro lado, pues creo que nos da una visión holística más sobre cómo resolver problemáticas sociales a través de la evidencia, porque de repente los científicos nos encasillamos a que la ciencia tiene la verdad, pero lo que hemos podido ver, al menos también en la experiencia que ha expuesto la doctora Mónica, es que se requiere mucho más esfuerzo, no solo de la ciencia, sino de la sociología, de la psicología y de todos los profesionales que puedan intervenir para resolucionar problemas. Quiero hablar pues de un trabajo transdisciplinario e interdisciplinario, de tal manera que la resolución no sea desde solo una perspectiva, sino con toda la mayor información posible y para tomar las mejores decisiones. Gracias, Betty. Nos pregunta también Angélica Aspeitia, ay, perdón, no pronunciarlo bien, ¿qué tan difícil ha sido enfrentar las críticas de sus grupos científicos, personas cercanas a ustedes, por reconvertir sus carreras hacia la estancia de interfaz ciencia política? Creo que es una pregunta bastante interesante y que creo que sí nos hemos topado con eso. Pues quien quiera contestarla. Sí, por supuesto. Ay, yo lo primero que sucedió fue que me decían, cuando supieron de mi participación, obviamente hubo un grupo que, felicidades, qué bueno, es necesario que te desempeñes en esta área, pero también hubo otro grupo que me decía, ¿por qué te gusta perder el tiempo? ¿Por qué no mejor, en vez de perder esos años valiosos de los primeros años, de salir del doctorado a seguir con las líneas de investigación, ¿por qué pierdes el tiempo de esa manera? ¿No? Sí, yo creo que sí hace falta una labor mayor para lograr entender el por qué desempeñarnos en esta estancia de interfaz es sumamente importante y es necesario para que toda la investigación pueda llegar justamente hacia el beneficio de la sociedad, ¿no? Pero seguramente los compañeros también tendrán sus andanzas por ahí. Preguntan también cómo podríamos llevar esta interfaz ciencia política a otros estados del país. Pues creo que aquí sería muy importante que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología implementara una acción similar, porque pues, ciertamente es una iniciativa a nivel local, entonces creo que se necesitaría extrapolar esto a una convocatoria, por ejemplo, del CONACYT, para poder hacer llegar estos insumos científicos a otros estados de la República y terminar con esto de la centralización de los recursos, porque pues hay lugares que están marginados en ese sentido, requieren, simplemente podemos observar los mapas del índice científico y tecnológico de todos los estados de la República y pues se requiere más trabajo, no solo aquí, sino pues por ejemplo, en Tabasco, en Querétaro, en Baja California, habría que incrementar estas capacidades. Y creo yo que un mecanismo podría ser este o a través de las universidades públicas de los estatales. Gracias, doctora Betty. De hecho, también en respuesta a Linda Lara Jacobo, que es la que nos hizo esta pregunta,
Actualmente ya contamos con, se publicó recientemente una convocatoria de CONACYT sobre incidencia en dependencias gubernamentales a nivel federal. Entonces, no sé si alguno de mis compañeros me pueda apoyar en adjuntar la liga de la convocatoria de CONACYT para que puedan consultarla a nuestros participantes. Ahí es una iniciativa interesante que, pues, a raíz de todo lo que se ha visto en la pandemia, se está haciendo mucho énfasis sobre la importancia de la evidencia científica para la toma de decisiones. Entonces ya está empezando a ser algo un poquito más, valga la palabra, popular, empezar a hacer este tipo de acciones. Posiblemente esta convocatoria de CONACYT pueda apoyar más la posibilidad de pues hacerlo más a nivel nacional. Coincido también con la doctora Betty que pues es un esfuerzo en conjunto tanto con entidades estatales que tienen que empezar a apoyar la iniciativa. Elida Maya nos dice, es la primera vez que tengo la oportunidad de unirme a este gran ejercicio y por lo que entiendo, los miembros de la primera generación de la Interfaz Ciencia Política fueron asignados a diferentes secretarías. Desde su punto de vista, ¿creen que es necesario asignar a alguien que tenga un vínculo entre academia y las empresas, por ejemplo, que no necesariamente esté en una secretaría? Y pues aprovechando esto como introducción, quiero darle la palabra a Elida Maya, que nos haga la pregunta específica abierta al micrófono, ya que nos pidió la posibilidad de hacerlo. Entonces, Elida Maya, si nos puedes hacer favor de presentarte y decirnos de dónde nos estás, de dónde te estás comunicando. Bienvenida. No sé si todavía sigue conectada. Sí, aquí está. Tienes apagado tu micrófono, entonces te invito a que lo actives. No. Bueno, vámonos con la que sigue, pero bueno, si alguien quiere responder esta pregunta que nos hace Elida, en lo que se anima en lo que puede conectar su teléfono, su micrófono. Sí, definitivamente. Creo que esto apoya un poco la teoría de la triple hélice, donde no solamente es necesario la contribución de la academia y el gobierno, sino también de la parte de la industria, la iniciativa privada, para que pueda haber un equilibrio entre estas contribuciones y, por supuesto, que pues aquí creo que también podría participar el CONACYT en ese sentido, pues tiene la posibilidad de vinculación con empresas del sector académico a través de la red Renace. Y justamente con respecto a este tema hay otra muy parecida en donde María Cristina Pérez y Sosa nos pregunta acerca de este trabajo trans interdisciplinario del que habla la doctora Beatriz. ¿Qué pasa con la integración de los científicos sociales en la interfaz ciencia política? Pues bueno, es muy interesante. Creo que como hemos observado particularmente en esta generación, habemos pues, puros científicos de las áreas de ciencias naturales, físico-matemáticas, pero no hay economistas, no hay sociólogos. Esto fue por la naturaleza de la convocatoria y por los lineamientos y criterios rigurosos con los que se llevó a cabo la evaluación. Nosotros fuimos los 6 participantes ganadores en cuanto a ese riguroso sistema de selección. Sin embargo, la convocatoria está abierta, se puede consultar y ahí pues se hace la puntualización de que se pueden integrar científicos de otras áreas. Y como les he mencionado, pues trabajo es más interdisciplinario, o sea, valdría mucho la importancia de que aquí se integraran sociólogos, economistas, psicólogos y otros investigadores sociales. Yo creo que justamente esta crisis de la pandemia de COVID-19 ha venido también a dejar en evidencia eso, la necesidad que no solamente tenemos de vincular en esta interfaz personas que están
estamos adscritas a las ciencias exactas o a las ciencias naturales o ciencias de la salud, sino también la necesidad que se tiene de la incorporación de otras disciplinas que pueden apoyar muchísimo con información que puede pues resolver muchas de las problemáticas, ¿no? También desde otra perspectiva. Yo puedo comentarles desde mi experiencia personal que ya dentro de la Secretaría de Salud ya llevábamos trabajando, por ejemplo, con algunas instituciones y con algunos científicos del área social, ¿no? Pero eran en otro tipo de proyectos. Creo que ante esta crisis no hubo manera de que se les vinculara de una manera efectiva, ni tampoco con otras disciplinas. Y yo puedo decírselos, yo creo que ellos son uno de los grandes ausentes en estas mesas y que sí se requiere que estén participando y que estén colaborando en toda esta problemática que nos rodea en este momento. Yo creo que parte de las acciones o de las tareas que nos queda como interfaz es la inclusión de todas estas personas, ¿no? No nada más de la comunidad científica abocada a las matemáticas, a las ciencias exactas, sino también de estas otras disciplinas que son fundamentales para la resolución de conflictos. Pero tendríamos yo creo que hay que trabajar todavía aún más. Este es un primer ejercicio y un primer acercamiento que estoy segura que después podremos ir nutriendo conforme haya muchísima más gente interesada en participar y en estar trabajando y desempeñándose en esta interfaz ciencia política. Edgar Vargas, que es también uno de nuestros cómplices desde que empezamos esta aventura, nos pregunta, en sus meses de experiencia, ¿qué recomendaciones tendrían para las instituciones de gobierno? Bien, bueno, Adri. Claro, Aline, si quieres tomar el micrófono, entonces con ustedes aquí tenemos a Aline Villarreal, que es nuestra interfaz ciencia política en la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Adelante, Aline, por favor. Gracias, perdón, Moni, por robarte la palabra, ahorita te la regreso. Perdón, Aline, me está haciendo nada más una acotación Edgar Vargas. Dice, me refiero en cuanto a reforzar la interfaz ciencia política. Bien, afortunadamente, y una vez más como Moni les hablo desde mi experiencia personal, en la secretaría en donde me encuentro, que es la Secretaría del Medio Ambiente, creo que por los temas que toca está muy relacionada con la ciencia y con cómo la ciencia nos puede ayudar a tener un desarrollo más sostenible. Entonces, para las instituciones del gobierno, yo sugeriría dos cosas. Primero, que nos vean con confianza, es decir, no estamos para quitarle el trabajo a nadie, no estamos para duplicar capacidades, y al contrario, si tenemos su confianza, nuestro objetivo es ayudarles a hacer vinculaciones exitosas. Afortunadamente, en nuestra posición tenemos un poquito más de conexiones con la academia, sabemos cómo trabaja y además tenemos tiempo porque en muchos de los casos no estamos tan sobrepasados con las cosas operativas que son el día a día de las secretarías. Entonces, si ustedes nos dan la confianza para trabajar y en lo personal, afortunadamente las personas con las que trabajo me han tenido o me han incluido en muchos de los proyectos. A lo mejor en un principio no se ve como qué es lo que vas a aportar, pero con esa confianza que te tienen de decirte, adelante, checa el proyecto y dime si me puedes ayudar, dime cómo lo podemos mejorar. Creo que ahí es donde uno, con el pensamiento plástico y que mencionaba Moni, es donde dice, podemos hacer tal cosa, podemos hacer tal otra cosa, conozco un investigador de aquí y de allá. En cuanto a la inclusión de otras disciplinas sociales y científicas, pues nosotros somos 6 en la primera generación. Por ejemplo, se necesitarían muchos más, sin duda. Lo que hemos tratado de hacer es construir una red entre nosotros que de cierta forma vaya ocupando las capacidades de cada uno
para ver dónde nos podemos apoyar y dónde nos podemos ayudar, y a través de nuestra red extendida. Es decir, cada uno de nosotros tiene amigos que son de otras áreas sociales y que podemos acceder a ellos, ¿no? Que podemos acceder a ellos para preguntas puntuales y que nos respondan rápido. Y de esa forma, la asesoría que damos es mucho más interdisciplinaria y creo yo mucho más rica. Muchas gracias, Adri. Gracias a ti, Aline. Mira, se está conectando en este momento Elida Maya. Dice, no pude conectar mi micrófono, pero básicamente quería comentar mi experiencia personal justo en estos momentos. Actualmente estoy trabajando en uno de los laboratorios nacionales de CONACYT. Y cuando surgió esta pandemia, mis jefes se enfocaron a la perfección en un biosensor que ya estaba patentado y que justo puede resolver el problema de no tener suficientes pruebas diagnósticas. Hemos trabajado arduamente para poder certificarnos por el INDRE, pero nos topamos con la falta de recursos. La falta de recursos obliga a mis jefes a pedir ayuda del gobierno y pierden mucho tiempo en eso. No sé si quieras, si de plano no pudiste hacer el comentario, la pregunta directamente, Elida, o quieres que hagamos una pregunta en particular, nada más indícanos vía chat, con mucho gusto la hacemos. Mientras tanto, tenemos una pregunta que justo es poner el dedo en la llaga de varios temas que traíamos nosotros. Entonces, Angélica Aspeitia Cuellar nos pregunta, y esto está abierto para cualquiera de los miembros de la estancia de la interfaz, incluyendo a Alma, para quien quiera contestarlo. ¿Cuál sería para ustedes el objetivo específico a cumplir dentro de las instituciones en las que participan para poder afirmar que su estancia de interfaz ciencia política fue exitosa? ¿De qué manera se podría dar a conocer a la sociedad en general la importancia de esta interfaz ciencia política? Pero la quiero juntar con otra pregunta que nos hace María Cristina Pérez y Sosa, que nos dice, estas estancias tienen una duración definida. Al final, no son parte de la estructura orgánica de las instituciones. ¿Qué es lo que sucederá con ustedes cuando las estancias finalicen? Entonces, lo dejo abierto. Quien quiera tomar la palabra, adelante. Creo que Daniel tiene ganas de platicarnos o nada más tiene una risa de... ¿Sabes qué, Daniel? Creo que no se está escuchando bien tu audio. Se oye mucho ruido. No sé si quieras hablarnos a alguno de nosotros para que nos pongamos en audio. Como la vez pasada, entonces, si nos ayudas a apagar tu micrófono. Sí, a mí me gustaría intervenir un poco. Tal vez no pueda ampliar demasiado la pregunta, quizá solo hacer un par de sugerencias. Pues en cuanto al objetivo específico es justo fortalecer las capacidades interinstitucionales de las dependencias con el sector académico y por supuesto nos haría falta hacer más vinculación con la cuestión de la industria privada. Por otro lado, sería muy importante que, como bien lo mencionan, esta estancia tiene un tiempo definido, entonces pues habría que darle continuidad al programa y al darle continuidad al programa pues sería nosotros hacer labor social al término de la estancia, instruyendo al nuevo asesor científico. Está ahora nosotros podríamos dar el curso de admisión, el curso de inducción a la asesoría científica, compartiendo todas estas experiencias y tips que pudieran servir a los nuevos asesores científicos para ir implementando o ampliando la planta de interfaz ciencia política. Me gustaría agregar algo. Creo que es muy difícil y lo hemos discutido en varias sesiones,
definir qué se llamaría una estancia exitosa para cada uno de nosotros. Yo creo que cada uno tiene su punto de vista y al menos con lo que yo les platiqué del cómo llegué a el dónde estoy y el cómo espero irme y cómo ha ido caminando, yo creo que puedo decir que puede ser una estancia exitosa desde el momento en el que puedes dejar claro qué estás haciendo ahí y puedes dejar palpando dentro de la dependencia las actividades que tú haces, la importancia de las actividades que tú haces, ¿no? Porque lo empiezan a percibir de una manera tan cercana que, por ejemplo, ahora me preguntan, ¿no? ¿Y cuánto tiempo más vas a estar aquí? ¿Y cuánto tiempo podremos trabajar en conjunto? Y los mismos investigadores creo que hacen la misma pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar después de que termine tu estancia? ¿Qué es lo que va a suceder? Y yo creo que parte de nuestra labor es justamente de crear estos canales que sean, por lo menos, permanezcan en un mediano plazo, que no vayan a terminar justamente el mismo día que nos vamos. Y yo creo que con el paso de esta experiencia, las mismas dependencias pueden identificar la ventaja que puede representar para ellos el tener una persona con nuestra formación trabajando con ellos. Yo creo que eso ya es algo que podemos nosotros dejar en la dependencia y que es de mucha utilidad. Listo, ya. ¿Sí me escuchan? Listo, aquí está Daniel. Entonces, gracias, Moni. Vamos a darle chance a Daniel Jiménez, que es nuestra interfaz en el sistema de transporte colectivo Metro, que nos dé su opinión al respecto y su respuesta. Adelante, Daniel. Díganme si lo pueden escuchar bien. Creo que sí, ya se vio mucho. Sí. Bueno, yo fueron varias preguntas, entonces algunas ya las han respondido, otras no. Solo quisiera responder dos. Una, ¿qué va a ser de nosotros? Hombre, ¿qué más quisiéramos tener? Dotes de pitonizos todos, pero creo que es muy complicado. Entonces, no lo sé, pero a mí me parece que aquí lo que serviría precisamente es poder ver otra vertiente de la actividad científica. Es decir, uno usualmente acaba y bueno, si se sigue el camino, pues es buscar algún lugar de investigación, dar clase y el mismo caminito de siempre, ¿no? Pero yo creo que al ver esta experiencia, al vivirla, hombre, pues yo pensaría que más de uno le gustó y pues por ahí se sigue el camino, ¿no? En una de esas, no lo sé, pero creo que sería bueno. Otra posible vertiente que a mí se me ocurre, valdría la pena y solo estoy ensayando ideas, es pues ayudar a expandir esto, ¿no? Cuando se decía de cómo continuar la labor, Betty mencionó una parte institucional, pero yo creo que también habría una parte, vamos a decir así, no institucional, o sea, de uno con lo que ha aprendido, tratar de ayudar a ver a otras personas, así como mencionaba Mónica, que a través del encuentro con Alma logró ver otras opciones. Bueno, pues uno con esta experiencia que tiene ya podría entonces ayudar a otros a ver esas opciones. Me parece que esas serían unas salidas, vamos a decirlo así, válidas, ¿no? Y finalmente había por ahí otra pregunta que tenía que ver con de recomendaciones y tal, ¿no? Ya lo dijeron, yo creo que recomendaciones serían muy puntuales en el caso de cada dependencia, ¿no? Porque creo que tiene que ver con la característica de la dependencia, o sea, cómo es la dependencia, cómo es uno mismo, ¿no? Porque hay personas que son más extrovertidas, otras no tanto y cosas así. Entonces, variaría un poco, pero me parece a mí que la idea general, perdón, quizás estoy repitiendo lo que ya dijeron, es tratar de hacer notar la ayuda que puede ser esta clase de intervenciones por parte de gente con formación académica, pues para que vean que
sirve para más que dar clases, digamos, ¿no? Y hacer artículos. Creo que eso sería lo que yo podría decir al respecto. Y gracias. Gracias, Daniel. Y por último, también el doctor Vicente Morales, que es nuestra interfaz Ciencia Política en la Secretaría de Desarrollo Económico, también quería comentar algo al respecto. Adelante, Vicente, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, creo que está de más presentarme, solo recuerdo nada más que estoy como miembro de la primera generación. Quisiera igual tomar 2 puntos para hacer mi comentario. El primero es acerca de la diferencia entre lo que hace uno como asesor en el marco de la interfaz, de la estancia de la interfaz, y otro tipo de acompañantes de los funcionarios públicos. Más que el perfil, es la misma posición. Claro, cuando buscas una posición para ser cubierta por alguien, perfilas a la persona, decides que necesita tener un grado de estudios, necesita tener una cierta afinidad, habilidades adquiridas, pero lo importante de la estancia y de nuestra participación es la posición. Pudo haber sido otra persona que no soy yo, pudo haber sido otro compañero doctor el que estuviera como interfaz en SEDECO, pero lo importante es que haya alguien, que exista alguien, eso es lo importante y es lo que está tratando de hacer este experimento, esta primera aproximación a la interfaz, tener a alguien que gestione la evidencia para la toma de decisiones. En particular, y creo que muchos de los compañeros lo habrán notado en esta administración, mi jefe, mi supervisor en la Secretaría de Desarrollo Económico, tiene doctorado y tiene mucha más experiencia que yo, en áreas específicas, por supuesto. Él es ingeniero, tiene su doctorado en ingeniería, y él es experto en fuentes alternas de energía, en fuentes limpias. Por supuesto que yo no iba a llegar a enseñarle a él cómo ser un doctor. Lo que iba a hacer era desempeñar una función muy particular, una función que ahorita no se está cubriendo básicamente en todo el país y ni siquiera en Latinoamérica, salvo casos muy puntuales, ¿no? Hay algunos gobiernos que sí tienen a un asesor científico, pero el problema es que no existe esta posición y está comenzando a ser cubierta en la Ciudad de México por esta primera generación. Más allá del perfil, de echarnos alabanzas, de decir que nosotros somos doctores o que hemos adquirido habilidades, a lo mejor no las hemos adquirido, a lo mejor, quién sabe, ¿no? No quiero hablar mal de nadie, pero solo de mí. A lo mejor en mi juventud hay defectos que yo tengo, pero es importante que haya alguien cubriendo estas posiciones. Porque alguna vez durante la sesión pasada me preguntaron, ¿por qué jóvenes, no? Y la importancia de que sean jóvenes es la posibilidad que representa el estar en una etapa temprana de tu formación como investigador. Y por otro lado, quisiera hablar acerca de la otra pregunta de cuál sería un objetivo muy concreto para nuestra participación en las dependencias. Yo creo que todos hablamos de dejar claro la importancia de nuestro papel en la dependencia. Eso sería un buen objetivo cumplido. También establecer lazos de confianza o las redes. Pero siendo concretos, a mí me gustaría que fuera algo más como lo que alguna vez nos dijeron, la incidencia en una política pública. A lo mejor no aparece nuestro nombre, ¿por qué? Por cuestiones de institucionalidad, no somos parte de la estructura orgánica, pero sí es importante que de alguna manera en nuestra relatoría al final de la estancia podamos mostrar que incidimos en alguna política pública. Yo creo que con una, obviamente si son muchas, pues qué mejor, ¿no? Varios están trabajando en muchos temas de su dependencia, pero es importante que por lo menos en una se quede claro cómo uno agregó evidencia o información clave para la generación o la formulación o el diseño de la política pública. Creo que eso sería algo que podemos entregarle a la SECTEI. A Alma le podríamos entregar, por ejemplo, un producto de ese estilo, creo yo.
Gracias. Gracias a ti, Vicente. Y bueno, por fin, Elida Maya nos ha podido hacer la pregunta que tanto teníamos expectativa en conocer. Después de esta, no sé si recordarán lo que nos comentaba de que ella está en los laboratorios nacionales de CONACYT y que están trabajando arduamente para poder certificar por el INDRE. Bueno, al hacer esto se toparon con la falta de recursos. Y la falta de recursos los obliga a pedir ayuda del gobierno y pierden mucho tiempo en eso. Concretamente, la pregunta de Elida es, ¿creen que en la próxima generación de doctores que pertenezcan a esta estancia se puede incluir una figura que justamente vincule a los científicos que hacen investigación aplicada con sectores que ya sea gubernamentales o privados para la investigación, para que la investigación pueda desarrollarse eficientemente? A ver, Aline, por favor. Hola, yo creo que no tenemos que esperar a la siguiente generación. Yo creo que, Elida, aquí nos tienes. Me parece que tu investigación va más enfocada a la parte del sector salud, entonces tenemos tus datos, pero y si no, nos puedes escribir al correo interfaz.cp. Se puede hacer lo posible para lograr una vinculación exitosa y justamente lo que hace Moni, que es que apoya a los investigadores en cuestión de salud para que encuentren a sus contrapartes en la CEDESA y si es posible obtener financiamiento acelerado, en este caso que se necesita por el COVID, se hace lo posible. En mi caso también eso se intenta, ¿no? Y ese era uno de los objetivos de este webinar, justamente encontrar a aquellos investigadores que de alguna forma ya están interesados en trabajar mano a mano con el gobierno, en proyectos que son de incidencia o de importancia para cada una de las secretarías, y a veces nuestra labor es muy sencilla, ¿no? Únicamente es decirte, ve con este funcionario para que no te anden rebotando por varias oficinas y no pierdas tanto tiempo, y a veces podemos apoyarlos un poquito más en sugerirles enfoques o apoyar sus proyectos frente a algunos de nuestros supervisores. Sería deseable que este programa continúe en los próximos años para lograr una continuidad y lograr establecer como algo muy relevante la figura de un asesor científico in situ en cada una de estas oficinas. Actualmente nada más estamos en 6 secretarías, sería deseable que se expanda el programa y pues aquí estamos a tus órdenes y a las de todos. Claro, por supuesto. De hecho, yo que me encuentro dentro de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, puedo decirte, Elida, que justo ese es el trabajo que estoy haciendo en este momento, ¿no? Muchos de los intereses que tienen los investigadores por justamente ayudar a la atención de esta crisis y de esta problemática, es más rápido su avance justamente cuando van de la mano con los intereses también de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, ¿no? Y que sobre todo tengan intereses en común, que encuentren un punto en el cual a los dos les interese y puedan trabajar en conjunto. Entonces, te invito a que nos escribas y bueno, a que, como dice Aline, trabajemos en conjunto, ¿no? Y al respecto, Edgar Vargas también comenta que, por ejemplo, en varios institutos de la UNAM ya existen oficinas de vinculación academia, empresa y gobierno, aunque no sé qué tan eficientes sean, ¿verdad? Pero de alguna forma ya existen. Y lo ideal sería tratar de apoyar, a robustecer, a fortalecer más esa acción que está llevando a cabo. Al menos de manera institucional ya existen, y es cuestión de empezar a crear este diálogo de una manera más efectiva. Muchas gracias, Elida, por tu participación, y muchas gracias a todos ustedes, a Edgar, que estuvo presente en toda nuestra sesión. Le quiero dar la palabra a Alma, a la doctora Alma Cristal Hernández, que es ¿Perdón? Bueno, le doy la palabra a Alma, por favor.
Adelante. ¿Me escuchas, Alma? ¿Por qué no te escuchamos a ti? Creo que no has activado tu micrófono. Uy, bueno, entonces, si quieres, a ver, lo intentamos como con Daniel. Si alguien más quiere comentar algo sobre, creo que Daniel tenía por aquí un comentario acerca de lo que quería añadir, que lo importante de la experiencia adquirida por el uso de datos científicos, que es una ventaja, no sé exactamente a qué se refería Daniel. Espérenme tantito, déjenme llamar a Alma. A ver, Daniel dice, yo añadiría que lo importante es la experiencia adquirida por el uso de datos científicos. Es una ventaja que nos dio el entrenamiento de posgrado, claro, pero no es una condición sine qua non. Alma, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Perdón, no sé qué pasó con la... con esto... Con la micrófono. Sí, con el micrófono. Muchas gracias. Yo nada más quería algo muy rápido. Pues sí, efectivamente, la primera cosa que me saltó fue lo de la diferencia de ustedes con un asesor que ya esté en la dependencia y que, como mencionaba hace rato Vicente, puede ya tener la experiencia que a nosotros nos falta y que estamos adquiriendo o que están adquiriendo a través de esta interfaz, y realmente me parecería sería muy sería muy general y muy vago decir que la diferencia es que nosotros tenemos doctorado, básicamente. Creo que eso no puede ser la justificación de ninguna manera, y que de nuestra formación, porque así como nosotros o como ustedes, hay mucha gente en la administración pública, sobre todo de la Ciudad de México, que tiene esa formación y que lo están intentando y que están haciéndolo. Yo creo que más bien habría que pensar considerar el hecho de que ellos tienen funciones específicas, ¿no? Ellos tienen que cumplir un rol. Ustedes lo han visto a sus supervisores, cuántas reuniones tienen al día, cuántos cuadros deben llenar, con cuánta gente se tienen que reunir. Son actividades que no les permiten, así sean los expertos en el tema particular de la dependencia, no les da el tiempo ni la vida dentro de la dependencia para hacerlo, ¿no? No uno quisiera dedicarse, a mí también me pasa, uno quisiera dedicarse pues, a lo que sabes, a lo que te gusta, pero entre reuniones, entre gente pidiendo cosas, y no es cierto, Angie, y así, yo creo que esa es una parte importante, no solo es la formación que tengamos. Por otro lado, me gustaría comentarles, así como la historia de Moni, muchas gracias, me gustó mucho el enfoque que le diste, y comentaba sobre la importancia de que hubiera este tipo de formación o de programas, no solo en la Ciudad de México, sino fuera de. Ya hay algunos gobiernos que se han acercado, que han manifestado su interés en poder contar con programas similares. Esta es una de las razones por las que estamos proponiendo que el programa pueda ser adoptado en alguna institución. Es importante hacer notar que en México aún no hay ninguna institución que tenga un departamento de ciencia política o no en este sentido, de interfaz ciencia política, quiero decir, de política científica, de seguimiento a, y dado que no se puede realizar un programa desde las dependencias, se tendría que hacer desde una institución. Hay instituciones interesadas en hacerlo desde hace tiempo, pero pues ahorita es complicado, más allá de la pandemia también ha resultado complejo.
Y pues yo creo que una parte importantísima es nuestro papel, no solo como espectadores, sino también hay que exigirlo, hay que pedirlo. No, yo les preguntaba varias veces en algunas charlas que daba, ¿cuántos de nosotros conocemos quién es nuestro representante de la delegación, nuestro diputado local, nuestro diputado federal, nuestro senador, el alcalde siquiera? ¿Y cuántas veces y cuántos de nosotros nos hemos acercado a decirle, hey, tenemos estas necesidades como gremio? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho algo más que no sea quejarnos? Creo que hace falta que nosotros seamos más proactivos, hace falta que nosotros tengamos más propuestas y o sea, que podamos llevar ese tipo de peticiones, no solo al jefe de departamento, al jefe, que como estudiantes podemos solicitar que nos, lo que decían en webinars pasados, ¿no? Tener unos cursos relacionados, empezar a salir de la caja un poquito, de salirnos de nuestra área de especialidad tan específica y ver qué más hay, ver cómo podemos ver. Perdón, aquí dice Isaac que si pudiera complementar. Sí, en la Ciudad de México todavía del papel de los científicos sociales. Sí, en esta convocatoria donde fueron seleccionados las 6 personas que aquí nos acompañan, sí hubo gente de ciencias sociales que aplicó. El comité finalmente algunos pasaron hasta la etapa final, pero no fueron seleccionados por diversos motivos que no están relacionados con que fueran o no de ciencias sociales. Ese no fue un punto. El punto fue más bien por las cualidades específicas que se necesitaban desarrollar para las tareas que estaban pidiendo esa evaluación particular. Y nada más, por supuesto, en próximas, en esta o en otra, incluso en la de CONACYT, que como bien mencionaba, y por ahí creo que alguien puso la liga, estamos en contacto para ver si de alguna manera podemos aprovechar la experiencia que hemos tenido en la Ciudad de México. Una de las cosas que nos hemos quejado y que yo me he quejado mucho es que somos campeones en microesfuerzos macro desorganizados, ¿no? Y creo que este es uno de ellos. O sea, creo que podríamos conjuntar esfuerzos muy bien, pero no lo estamos haciendo. Y vamos a intentar colaborar como se pueda, si es posible, claro. Y bueno, pues yo nada más me gustaría agradecerles a todos, principalmente a ustedes 6, Adriana, Daniel, Mónica, Betty, Yalín, Vicente, por este camino que hemos recorrido juntos. Invitar a todos los demás que nos están acompañando a que también se salgan y pues se salgan a conocer más bien de un poco más de lo que hay afuera del laboratorio, del cubículo, de todo y ver cómo metemos las manos, no solo ser espectadores, sino tener un poco más de. Muchas gracias. Gracias, Alma. Muchas gracias por todo el apoyo, por haber tenido de inicio esta iniciativa que nos tiene a todos aquí, nos tiene a todos con esta enorme tarea de llevar la evidencia científica para la toma de decisiones en la política, al menos de la Ciudad de México. Y bueno, pues por último, ya nos pasamos del tiempo, pero creo que fue una discusión bastante nutrida. Gracias a todos ustedes por haber hecho sus preguntas que nos permitieron hacer más rico esto. Y bueno, a que todos los demás participantes de la estancia de interfaz pues también tuvieron sus intervenciones. Quiero nada más entonces recordarles que las presentaciones de las 3 sesiones se van a compartir a los correos que nos indicaron en sus registros por aquellos que pues quieran ver si se perdieron de alguna o quieran recordar algo de lo que pasó en las sesiones anteriores. Y también les quiero recordar que se les va a hacer llegar una encuesta a sus correos para que podamos recibir sus comentarios, preguntas, sugerencias, cualquier cosa que quieran aportar acerca de este webinar.
Y cualquier duda o comentario adicional que quieran hacer, nos lo pueden hacer llegar al correo interfazcp@gmail.com. Está ya en el chat si lo quieren revisar. Entonces, pues sin más, les agradezco muchísimo su participación y pues muchas gracias a todos y hasta luego. Gracias a todos. Hasta pronto. Gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a todos por participar. Nos vemos pronto. Nos está diciendo Isaac Ramírez y Ramírez, que los videos no se pueden ver, no sé, lo vamos a revisar. Muchas gracias por el comentario. Gracias y bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias, María Cristina. Gracias. No duden en contactarnos a cualquiera de los de la interfaz si tienen alguna duda. A mí, sobre todo, Vicente Morales. Gracias, Moisés. Se enriquece con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Estefanía. Gracias, Luis. Te esperamos en las que siguen.